vio nacer. Hola a todos, bienvenidos a Voces Literarias. Somos promotores de las voces de nuestra región, un espacio de interacción y difusión. Del alma que te quiero tanto con el corazón. Betuel Bonilla Rojas. Nacido en Neiva, Huila, en el año de 1969. Es escritor y profesor universitario, licenciado en Lingüística y Literatura por la Universidad Surcolombiana, especialista en docencia universitaria por el convenio Coruniversitaria Universidad de La Habana. Autor de los libros Pasajeros de la Memoria, 2001, El arte del cuento, 2009, La ciudad en ruinas, 2006, Mientras esperamos a papá, 2021, entre otros. Ha sido ganador del primer puesto en el concurso departamental de cuento Humberto Tafur Charri en los años 2000, 2004 y 2009. Segundo puesto en la versión 2011. Finalista en el primer concurso internacional de minicuentos El Dinosaurio, La Habana, Cuba, 2006. Primer puesto en el concurso departamental de ensayos del Huila, Genaro Díaz Jordán, 2008-2011. Finalista del concurso nacional de cuento de la Universidad Industrial de Santander, 2010. Finalista del concurso nacional de minicuento 200 años, 200 palabras, Bucaramanga, 2010. Además, desde 2007 dirige el taller José Eustacio Rivera, Relata Huila. Mientras esperamos a papá. Aquellas tardes con los alacranes. El primo Jair tenía manos grandes, muy grandes, tan grandes que por ahí fue que todos empezaron a dudar acerca de si en verdad era un miembro auténtico de la familia. Además de unas manos enormes, con dedos largos y puntudos, era alto, blanco, rodillijunto y mechilizo, con un mechón negro que le caía del lado derecho y que él se acomodaba cada rato, por lo que los amigos de la cuadra le decían loca y muchas cosas más. Desde luego, los demás primos éramos oscuritos, bajitos, con un pelo también liso y negro, pero sin el mechón rebelde de Jair. Era el mayor de todos los primos, algo que se notaba porque nos doblaba en estatura y nos alzaba y sangoloteaba con esas manos grandotas cada que su madre, la tía Beatriz, nos dejaba a su cuidado. La tía Beatriz vivía solo con Jair, porque era viuda ya que su marido, don Chucho, lo había matado una sinusitis crónica por meter mucho su nariz entre el cemento. 10 días había durado en la clínica y nunca volvió. Como el primo Jair era el mayor y nos llevaba varios años, 3 a Pepe, el mayor de mis hermanos, quien se encontraba trabajando en un supermercado para ayudar a pagar las deudas de papá, era muy frecuente que las tías y mi madre, cuando salían a planchar ropa para poder mantener a sus hijos, nos dejaran a su cuidado durante tardes enteras. En esos días, que eran al menos 3 de la semana, la casa grande de Cándido Leguízamo, en la 37, la que daba frente al enmayado que encerraba el aeropuerto, quedaba a su cuidado, pues ellas sabían que el primo era dueño de un vozarrón poderoso que nos levantaba del suelo cuando nos gritaba que no nos fuéramos a largar para la calle, porque si no nos levantaba a punta de patadas. Aunque nunca lo llegó a hacer, al menos que yo lo supiera. Las mayores lo sabían y le habían dado la autorización para que, de ser necesario, hiciera efectivo su amenaza. Es mejor una buena patada en el culo que nuestros hijos se vuelvan callejeros, marihuaneros o ladrones. Decían siempre que Jair les daba quejas de alguno de nosotros. La casa de la tía Beatriz, aunque muy grande, tenía apenas una parte construida, pues la muerte de don Chucho había sido repentina y la casa había quedado a medio levantar. 2 piezas grandes quedaban en el marco de la sala, donde dormían ella y el primo Jair. Luego estaba un callejón muy largo y angosto que hacía las veces de patio y colgar la ropa y de cancha de fútbol cuando no teníamos escuela. Este llevaba hacia otras 3 habitaciones, ubicadas en la parte de atrás,
en medio de palos de anón. Tanto las paredes del callejón como las de las piezas de atrás estaban sin revocar y era muy frecuente ver alacranes intentando meter su cuerpo entre los pegues de los ladrillos para esconderse del tremendo calor. La tía decía que cuando esas piezas estuvieran terminadas las iba a arrendar para que el primo tuviera una renta y no le diera tan duro la muerte de su padre. Vamos atrás a cazar alacranes, nos decía el primo Jair, y en medio de gritos y jalonazos nos mandaba las piezas descubiertas mientras él se quedaba para asegurarse de que la puerta que daba a la calle quedara con doble llave por si de pronto aparecían los ladrones. Muchas veces habíamos cazado hasta 10 alacranes en una sola tarde, por lo que mi madre y mis tías aplaudían la valentía del primo Jair para conducir a una tropa de cobardes al encuentro de tan peligrosos animales. Como alguna vez uno se había escondido entre las hojas de la escoba de pajarito y le había dejado a la tía Beatriz el dedo más gordo de lo que tenía siempre, ella se ponía contenta cuando nos quedábamos solos y le decía al primo que le pagaba 2 pesos por alacrán muerto, siempre que se lo entregara sin la cola venenosa y encerrado en un frasco de vidrio con alcohol. En casi todas las tardes, como tía Nelsie, tía Beatriz y mi madre se iban juntas a planchar a los barrios altos de la ciudad, donde vivían los ricos a manos del primo que dábamos, mi hermano Juanjo, mis primos Wilson y Miguel, los hijos de la tía Nelsie y yo, 6 años menor que el primo Jair, que por ese entonces andaba por los 12 o 13, aunque ya era el grandote que todos conocimos y le tenía pavor a la escuela porque era muy malo para las matemáticas. Él decía que con su potente voz y su pinta no necesitaba estudiar porque se iba a ser cantante de vallenatos y nos moriríamos de envidia cuando lo viéramos llegar en su Nissan Patrol. Entonces él nos decía que nos fuéramos a buscar alacranes por separado, cada uno en una pieza y otro en las paredes de afuera, y que nos daría 50 centavos por cada uno que encontráramos. Nos decía que nos aseguráramos de pisarlos muy duro hasta ver que no se movieran. Luego nos tocaba ponerlos en fila, del más grande al más pequeño, cuidando de distinguir muy bien al que cada uno había cazado para poder contar lo que habíamos ganado. Antes de irnos para las piezas de atrás, el primo nos decía, entre gritos, que nos debíamos quedar en calzoncillos, sin camiseta, pues era posible que algún alacrán saltara sobre la ropa y se quedara escondido en algún bolsillo o colgado de alguna hilacha o en algún ojal. Él mismo nos ayudaba a quitarnos la ropa y nos decía que de una vez quedábamos listos para una ducha, pues algo del veneno se nos podía quedar pegado a la piel y amaneceríamos llenos de ronchas y sarpullido. Solo él debía permanecer con la ropa puesta, por si alguien golpeaba la puerta de repente y él debía correr a abrir. Algunas veces la ropa para planchar era poca y una de las tías o mi madre llegaban a casa antes de lo previsto. Entonces, temerosos de las patadas del primo, nos acabábamos de quitar la ropa lo más obediente y rápido que podíamos mientras él nos arreaba como cuando papá empujaba a las vacas al corral para que dejaran mamar a los becerros. El primo no se iba de inmediato con nosotros, sino que se tardaba un rato para beber del aguardiente que le había sobrado la tía Beatriz del velorio de don Chucho, pues varias veces lo habíamos descubierto pegado a la botella mientras decía que había ido a tomar agua de la nevera. Cuando aparecía, nosotros corríamos a escondernos, pues el primo, con tragos en la cabeza, aumentaba sus gritos y empezaba a sobarnos los brazos, las piernas y la espalda disque para frotarnos alcohol y evitar que los alacranes se nos pegaran. Primero arrancaba con Juanjo, siempre, porque era el más chico y era el más propenso a caer en las garras de un alacrán. Después pasaba por Miguel, luego por mí, y dejaba de último a Wilson, a quien dedicaba más tiempo porque decía que él era el más débil y que necesitaba que le frotara más alcohol. Para ese momento el alcohol siempre acababa y el primo se llevaba a Wilson para una de las piezas de adelante porque no era necesario recargar la botella de alcohol si solo él faltaba. Muchas tardes oímos gritar al primo Wilson, lo escuchamos llorar y decir que ya no más,
Pero entonces el primo Jair gritaba desde lo lejos y decía que Wilson era una niñita, una maldita gallinita que no aguantaba siquiera un poquito de presión en el brazo, como si no fuera por el bien de él. Las tías y mi madre llegaban al final de la tarde, la mayoría de las veces, y cada uno agarraba a sus hijos de los brazos para que se fuera rápido a hacer las tareas. Lo único que nos preguntaban era cómo nos habíamos comportado, que si le habíamos hecho caso al primo Jair y que si nos habíamos comido el salchichón y el refresco de la merienda. El primo les decía que habíamos estado muy juiciosos, les mostraba los alacranes, muy orgulloso, y las llevaba hasta las piezas para enseñarles los huecos por donde se metían desde las casas vecinas, muchas de ellas aún sin construir o techar. La tía Beatriz miraba al primo Jair con ojos enamorados, lo sentaba en sus piernas, le sobaba la cabeza y le acomodaba el mechón mientras le decía que estaba muy orgullosa de su muchachito, que nunca había llegado siquiera a imaginar que mi Dios la bendijera con un hijo tan chusco, responsable y obediente, fiel estampa del Chucho. Nunca entendimos por qué mamá y la tía Nelcy se sonreían cuando la tía Beatriz hablaba con orgullo de ese parecido, cuando se quedaba boba mirando la foto de don Chucho y decía que hasta el mechón lo había sacado de su papá. Un mechón que nadie veía porque don Chucho, además de moreno, era de pelo rizado y con amplias entradas en la frente. Tampoco entendimos por qué aquella tarde en que mi madre entró de repente con la tía Beatriz, mucho antes de lo que acostumbraban, dizque porque ella había tenido un desmayo por la diabetes, se largó a decirle al primo Jair que el malparido alacrán era él y que se lo contaría todo a la tía Nelcy y a papá. Mucho menos entendimos por qué la tía Beatriz, con voz furiosa, le dijo que no contara nada, que todo era una cosa entre niños y que no olvidara todos los favores que les había hecho a ese par de desagradecidas. Desde luego, tampoco entendimos por qué los primos dejamos de repente de ser primos y nos fuimos alejando tanto, porque las tías y mamá evitaron verse para siempre mientras cada una, como una aburridora letanía, nos decía que debíamos olvidar de una vez por todas y para siempre esas malditas tardes con los alacranes. Lo peor de todo, desde luego, es que estoy seguro de que la tía Beatriz, la casa se le llenó de alacranes.